¿Fue Constantino quien fundó la Iglesia Católica? Seguramente has escuchado esta afirmación. Muchos creen que la Iglesia Católica fue una invención posterior y que la Iglesia primitiva operaba de manera muy similar a las iglesias protestantes de hoy, con doctrina de sola escritura y sola fide, pero ¿y si te dijera que esta historia está distorsionada? Vamos a desarmar este mito usando la arma más potente, la historia. Si Constantino fundó la Iglesia Católica en el año 312, entonces no deberíamos encontrar ninguna de las doctrinas consideradas católicas antes de esta fecha, ¿verdad? Veamos lo que nos dicen los registros históricos. Uno de los pilares de la Iglesia Católica es la sucesión apostólica. Creía la Iglesia primitiva en ella San Clemente I en el año 80. Cuando el apóstol Juan aún vivía, ya enseñaba que los apóstoles ordenaron obispos para que les sucedieran, transfiriendo su autoridad de la generación en generación. Ignacio de Antioquía, discípulo directo del apóstol Juan en el año 110, escribe: deben seguir al obispo al modo como Jesucristo sigue al Padre. Y que nadie haga ninguna cosa que sea importante con respecto a la iglesia sin el obispo. Ireneo, alrededor del año 180, detalla la sucesión ininterrumpida de los obispos de Roma desde Pedro hasta sus días. Ahora, hablemos de la Eucaristía, el sacrificio de la misa y la transustanciación. Los protestantes modernos suelen ver la Eucaristía como un símbolo, pero Ignacio de Antioquía, 110, lo deja claro: los herejes se abstienen de la Eucaristía porque no admiten que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor, es la carne. Para la iglesia primitiva el pan y el vino eran verdaderamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Justino Mártir, 148, describe una liturgia de la misa casi identica a la actual, afirmando que el alimento eucarístico es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. Y el purgatorio y la oración por los difuntos, la Iglesia Católica enseña una purificación final después de la muerte. Esto es el purgatorio. Orígenes, en el 185, dice: sí, somos hallados en pecado, el fuego nos purificará. El martirio de perpetua y felicidad del 203, uno de los documentos cristianos más antiguos, relata una visión de su hermano sufriendo en purificación y su oración per él para que fuera liberado. Esta es la doctrina del purgatorio. La confesión al sacerdote y la penitencia también tienen raíces antiguas. La Didaqué del 70 instruye: confiesa tus pecados en la iglesia. No solo a Dios, en la iglesia, antes de que comience el sacrificio, la misa. San Cipriano de Cartago, 250, urgía a confesar sus pecados a los sacerdotes de Dios, de manera directa y con dolor. ¿Has entendido? Esto se hacía porque los obispos y presbíteros tenían la autoridad apostólica para perdonar pecados recibida por Jesús. Y la veneración a la Virgen María, el antiguo himno Sub Tuum Presidium del 250 invoca: María, bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas en las necesidades. Además, la Inmaculada Concepción y la Virginidad Perpetua de María ya eran afirmadas por padres como Hipólito, 235, y Orígenes, 244. Finalmente, el bautismo para la regeneración y el perdón de los pecados era una doctrina central. La epístola de Bernabé del 70 lo llama el lavamiento que nos otorga la remisión de los pecados.
Justino Mártir del 148 describe cómo los bautizados renacen y que esta práctica la hemos aprendido de los apóstoles. Y sí, la iglesia primitiva bautizaba a los niños porque sabían de la mancha innata del pecado. Y un último detalle, ¿sabías que Ignacio de Antioquía ya usó el término Iglesia Católica en el año 107? En resumen, todas estas doctrinas que hoy se consideran netamente católicas y adiciones tardías ya eran creídas y practicadas por la iglesia primitiva, mucho antes de Constantino. La historia, la tradición y los padres de la iglesia son unánimes. La iglesia católica no necesita inventarse tradiciones, las vive íntegras y intactas desde el principio, según las recibió de los apóstoles mismos.